Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Mr. Javier English Academy. Hoy te traigo una clase de inglés sobre un tema que puede ser un poquito confuso para los estudiantes de inglés, especialmente al inicio. Representa una de las formas que va avanzando en el dominio del idioma inglés. De hecho, los ejemplos que vas a ver aquí son un poquito más complicados de entender, pero es importante entender porque nos va a ampliar cómo funciona el gerundio en inglés, en qué otros casos usarlo. Te hablo específicamente de la combinación to más ing. Esa es la clase de hoy. Vas a aprender cómo se usa, cuál es su estructura, qué significa, y vas a ver muchos ejemplos de uso que te van a ayudar a entender cómo funciona mejor el inglés, reconocerlo cuando te lo presenten o cuando lo escuche y usarlos también, saber cuándo usarlos. Entonces quédate en esta clase hasta el final porque vas a aprender un poquito de inglés más avanzado con el uso de to más ing. Y de igual forma, para no perderte otro contenido, otras clases de inglés que iré subiendo poco a poco para aumentar tu conocimiento, no te olvides de seguir al canal, darle like y activar la campanita para que te lleguen las actualizaciones. Comparte además con otras personas y comenta para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando, nos siga ayudando a crecer de esta forma. Entonces, vamos a la materia. Seguramente tú estás familiarizado o has visto el uso de to en inglés. Y debes recordar que en las clases iniciales de inglés te dijeron que to más el verbo hace el infinitivo. Por ejemplo, correr. Tú escribes to run, correr. El infinitivo para nosotros en español significa no acción. Y nosotros expresamos la acción por medio de las terminaciones. Ir, correr, dormir, saltar. Eso es la acción. Es un uso similar al que damos al infinitivo. Pero en inglés, el to sí puede indicar, indica de hecho, el infinitivo. Tú pones to más el verbo, pero también se usa para expresar acción. Cuando le pones ing al verbo, está expresando acción. Por eso se usa en el presente continuo para indicar que la acción se realiza en este momento. Sin embargo, cuando tienes to más un verbo con ing, no te está indicando que ese verbo está en infinitivo. El to está más bien funcionando ahí como una preposición, como un conector. Vamos a ver lo que esto significa. Específicamente, ¿qué es to más ing? Mira, lee lo que está en la pantalla y sígueme. Cuando usamos to seguido de un verbo más ing, estamos en una situación un poco especial, diferente a lo que ya te han enseñado anteriormente. Recuerda lo que mencioné antes. To más el verbo sin ing es el infinitivo. Pero aquí es una situación especial. To más el verbo con ing. Esto ocurre principalmente después de ciertas expresiones, verbos o preposiciones. A diferencia del uso típico de to como parte del infinitivo, como te lo acabo de explicar, aquí to actúa como una preposición que conecta con un verbo en gerundio. Es decir, en vez de que, por ejemplo, to run significa correr, to running para correr. Indica el verbo, una preposición que conecta el verbo. Ya no es algo que lo pone en infinitivo. Esto se entiende mejor analizando la estructura y los ejemplos. Vamos a ver lo que es la estructura. La estructura básica de to más ing es el verbo o la frase seguido de to más el verbo en ing. Aquí lo que es básico recordar es que el to no es parte de un infinitivo, sino que actúa más como una preposición conectando el verbo principal con el verbo en gerundio. Es decir, como un conector, el verbo principal con el verbo en gerundio, una preposición. Se entiende mejor con los ejemplos. Vamos a ver los siguientes casos. Bien, aquí tenemos los diferentes usos de to más ing. El primero que vamos a ver es el uso después de preposiciones. En inglés, cuando tenemos una preposición como to, for y about, y esta va seguida de un verbo, ese verbo necesariamente debe estar en su forma de gerundio, es decir, ing. Ejemplo, ahí tenemos, I look forward to. To, después de ese to, debe ir el verbo meet, en este caso, meeting you. Debe ir con ing. I look forward to meeting you.
I look forward to meeting you, lo cual quiere decir, espero con ansias conocerte. Espero con ansias conocerte. Tal cual lo tienes aquí. En este caso, look forward to es una expresión fija que siempre se sigue de un verbo en ing. Siempre. Y esta frase debes aprendértela de memoria. ¿Por qué? Porque es la frase que se usa por excelencia para cerrar los emails y decir que estás pendiente de algo que debe realizarse en continuación a tu conversación del email. Ejemplo, queda pendiente reunirse nuevamente. Entonces ahí lo dices, I look forward to meeting you. Esperando con ansias reunirme con usted. Siempre que queda algo pendiente, I look forward to, por ejemplo, hablar, I look forward to talking to you, va el verbo con ing. Otro caso del uso de to más ing es después de ciertos verbos. Algunos verbos en inglés van seguidos por to más un verbo en ing. Es un patrón que debes memorizar porque no todos los verbos siguen esta regla. Y eso, cuando te lo topes, tú memorízatelo, porque no es que seguramente debe existir en el mundo una lista de cuáles son esos verbos, pero que te lo aprendas de memoria, eso es mejor aprenderlo con el uso. Tienes un ejemplo aquí. Nos dice, he confessed to cheating on the test. Más rápido. He confessed to cheating on the test. Ahí tienes tú. To cheating. Ese es un uso común. Después del verbo confessed. Él confesó haber hecho trampa en el examen. Cheating es hacer trampa, engañar. Se aplica a engañar en el examen y a engañar en una relación que tú tienes con otra persona. Lo que decimos acá, ponerle los cachos o ponerle los cuernos. Ahí también se usa esa palabra. Como tienes tú aquí, en este caso, confess to, se sigue del verbo cheating en gerundio, después de ese verbo. Y hay otros casos así similares. El siguiente caso de uso es con expresiones idiomáticas que también deben aprenderse de memoria y que tú te familiarizas a medida que lees e interactúas. Se te van presentando poco a poco en tu proceso de interacción con el inglés. Hay varias expresiones idiomáticas que también utilizan to más ing. Ejemplo, I'm used to waking up early. I'm used to waking up early. Used to waking up. Used to waking up es la expresión idiomática. Estoy acostumbrado a levantarme temprano, es lo que significa. Entonces nos dice la explicación que aquí used to se sigue por waking, used to waking, indicando una acción habitual o algo que la persona está acostumbrada. I'm used to waking es una expresión idiomática. Estoy acostumbrado a despertarme. Waking up early, waking up late, como sea. Y aquí te doy 4 ejemplos más del uso de to más ing. Nos dice aquí, she admitted to stealing the money. She admitted to stealing the money. Ella admitió haber robado el dinero. Ella admitió to stealing, a robarse. El otro nos dice, they are committed to improving their skills. Committed to improving, comprometido a mejorar. Todo junto significa están comprometidos a mejorar sus habilidades. Otro, el que ya indiqué antes, I'm looking forward to seeing you. Estoy deseando verte o quedo ansioso de verte. ¿Sí? I'm looking forward to seeing you. Entonces ahí tienes 3 ejemplos. Como puedes ver, son expresiones un poquito más avanzadas. Usualmente se enseñan en los cursos de inglés algo más adelante, ya cuando estás más familiarizado con la gramática, las estructuras y otras formas. Y aquí te he reunido varios ejemplos que considero que son buenos para que entiendas mejor todavía. Son algunas frases de uso común que van con to más ing. Por ejemplo, la de excelencia, que es la de los correos. Look forward to, que ya dijimos que era esperar con ansias. Entonces tenemos, una vez más, I'm looking forward to seeing you this weekend. To seeing you, de verte. La traducción nos diría, estoy esperando con ansias verte este fin de semana. El otro ejemplo, more to, more to. Hay más en. Hay más en significa. Ejemplo, there's more to dancing than you might think. There's more to dancing than you might think. Hay más to dancing en el bailar de lo que podrías pensar. Con esa frase, more to y el otro verbo
con ing podrías cambiarlo como, por ejemplo, hay más en cocinar. There's more to cooking. Y así en otras cosas. Tenemos dos ejemplos más aquí. El primero con near to, cerca de, cerca a. Nos dice el ejemplo, the manager is near to retiring. Near to retiring, que significa el gerente está cerca de jubilarse. The manager is near to retiring, está cerca de jubilarse. El siguiente nos dice object to, oponerse a, object to. My wife, dice el ejemplo, my wife objects to my smoking. Objects to my smoking. Es decir, mi esposa se opone a mi fumar, se opone a que yo fume. Tenemos un ejemplo más con la expresión opposed to, que significa estar en contra de. Ejemplo, we are opposed to introducing more tax increases. We are opposed to introducing more tax increases. Estamos en contra de introducir más aumentos de impuestos. Tenemos aquí dos ejemplos más. Own up to, que significa confesar. Y el ejemplo nos dice, she owned up to stealing the money. She owned up to stealing the money. Es decir, ella confesó, she owned up to stealing, a robar, a haber robado el dinero. Ella confesó haber robado el dinero. El otro nos dice, prior to, es decir, antes de. Y el ejemplo dice, prior to working there, I was a university. Prior to working there, I was a university. Es decir, antes de to working. Antes de trabajar allí, estaba en la universidad. Antes de trabajar allí, estaba en la universidad. Prior to working. Y aquí tenemos tres ejemplos más. El primero, prone to, que es decir, propenso a. Prone to, propenso a. Dice, I'm quite prone to making mistakes. Más rápido. I'm quite prone to making mistakes. I'm quite prone to making mistakes. Es decir, soy bastante propenso a cometer, prone to making errores, mistakes. El otro, refer to, referirse a. He referred to the defendants abusing his wife. He referred to the defendants abusing his wife. He referred to the defendants abusing his wife. Es decir, él se refirió al acusado, to the defendants abusing, al acusado maltratando. To the defendants abusing. Lo que pasa es que está en medio the defendants, el acusado. Pero esto debería leerse to abusing. He referred to abusing. Él se refiere a maltratar a su esposa. Pero aquí se especifica a qué persona se refiere, de defendants, por eso está en medio. Entonces, he referred to the defendants abusing his wife, o se refirió al acusado maltratando, llevando la acción de maltrato a su esposa. Y el último ejemplo nos dice, resort to, recurrir a. Tenemos, if all else fails, we will resort to doing it ourselves. If all else fails, we will resort to doing it ourselves. Es decir, si todo esto falla, si todo lo demás falla, all else, todo lo demás falla, we will resort, recurriremos to doing it, a hacerlo ourselves, nosotros mismos. Si todo lo demás falla, recurriremos a hacerlo nosotros mismos. Ahora veamos con stick to, mantenerse pegado o mantenerse fiel a. Nos dice el ejemplo, it's quite tough to stick to learning a language. Eso lo saben los estudiantes de inglés un montón. Una vez más, it's quite tough to stick to learning a language. It's quite tough to stick to learning a language. Es decir, es bastante difícil mantenerse fiel al aprendizaje, a aprendiendo, to learning, a la acción de aprender, al aprendizaje de un idioma. El otro ejemplo nos dice take to, que significa acostumbrarse a. Y leemos, she didn't take to being treated as an object. She didn't take to being treated as an object. She didn't take to being treated as an object. Es decir, ella no se acostumbró a ser, to being
treated, a ser tratada, to being treated, como un objeto. Tenemos además con the key to, la clave para, Nos dice, the key to improving your English is dedication. The key to improving your English is dedication. Es decir, la clave para mejorar, to improving, para mejorar tu inglés es la dedicación. El otro ejemplo nos dice, the secret to, el secreto para. What's the secret to being happy? What's the secret to being happy? ¿Cuál es el secreto? What's the secret to being, para ser happy, feliz? ¿Cuál es el secreto para ser feliz? Tenemos aquí uno más con the trick to, es decir, el truco para, the trick to. The trick to getting better is determination. The trick to getting better is determination. The trick to getting better is determination. Es decir, the trick, el truco, to getting better, para mejorar, is determination, es la determinación. Ahora veamos con turn to, que es recurrir a. Nos dice, when he is down, he turns to having a drink. Más rápido. When he's down, he turns to having a drink. When he's down, he turns to having a drink. Es decir, cuando está deprimido, when he's down, abajo, cuando está abajo, deprimido, he turns to having a drink. Recurre a beber. Having a drink, beber. Otro. What do you say to? Este es como una pregunta. What do you say? ¿Qué te parece? What do you say to? Fíjense cómo funciona. What do you say to going out for dinner? Le está preguntando si está de acuerdo, le parece buena idea salir a comer. What do you say to going out for dinner? Es decir, ¿qué te parece salir, to going out, a cenar, for dinner? Y aquí tenemos dos más. Todos estos son familiares, pero este de aquí es especial porque se usa mucho en inglés. When it comes to, cuando se trata de. Nos dice, when it comes to cooking, he's exceptional. When it comes to cooking, he's exceptional. When it comes to cooking, he's exceptional. Es decir, cuando se trata de, when it comes to cooking, de cocinar, él es excepcional. Cuando se trata de alguna cosa, to cooking. El siguiente nos dice, with a view to, con una vista a, o con el objetivo de, o con el fin de, significa. Nos dice, I came here with a view to improving my English. I came here with a view to improving my English. Yo vine aquí con una vista de mejorar mi inglés. I came here with a view to improving my English. To improving. Vine aquí con el fin de mejorar mi inglés. Y el último, que es uno que se usa bastante, with regard to, es decir, con respecto a. Y nos dice aquí, with regard to reading books, I suggest one per month. With regard to reading books, con respecto a leer libros, sugiero uno por mes. Escúchalo todo. With regard to reading books, I suggest one per month. With regard to reading books, I suggest one per month. El uso de estas formas te hace sonar más avanzado, más nativo en tu entendimiento, en tu comprensión y uso del lenguaje. Por eso es importante que le pongas atención a esto. Y ahora, después de esto, ya lo puedes reconocer. Entonces, en resumen, el uso de to más ing es un aspecto especial del inglés. Es más avanzado. Esto ocurre en situaciones específicas como después de ciertas preposiciones, verbos y expresiones. A diferencia del to que acompaña a los infinitivos, este to es más como una preposición y siempre va seguido de un verbo en gerundio. Y eso es todo. Espero que te haya gustado. Espero que busques más ejemplos. Ahora ya sabes cómo usarlo. Ahora ya sabes cómo significa. No es una contradicción tener to seguido de un verbo con ing. No, es más bien un uso un poco más avanzado, elaborado, y to está funcionando como una preposición. Sigue adelante con tu aprendizaje del inglés. Mira la descripción que te dejo abajo, especialmente de la app Promova, que te va a ayudar muchísimo a aprender inglés y que puedes descargar absolutamente gratis y probarla durante tu tiempo para ver si lo sigues usando como tu asistente con inteligencia artificial para aprender inglés, que puedes usarlo dentro de tu tiempo, el espacio de tiempo que
que tú tengas disponible y a la hora que tengas disponible. Mira abajo las otras descripciones. Voy a crear un enlace también para este video en el artículo del blog para que lo puedas usar de referencia para tus estudios o inclusive para dar clases. Gracias por seguirme hasta aquí nuevamente y no olvides tu meta. Aprende inglés y logra tus sueños. Excelente día a todos. Chao.